Muy buena, muy buenas tardes. Soy el estudiante Julio César Yampara de la carrera Ingeniería Agrícola de la asignatura allí 445 de la materia Administración Agrícola. Eh, Voy a explicar aquí sobre el cuento chino. El escritor de este cuento es un argentino llamado Andrés Oppenheimer. Es un escritor argentino que mayormente habla cómo reducir la pobreza y incrementar la capacidad que tiene cada país, ¿no? La reducción de, de las personas que son la reducción pobre, ¿no? En este cuento chino relata sobre un país, ¿no? Por ejemplo, China, que, que está constituido por 10 capítulos. El primer capítulo relata el desafío asiático, ¿no? El primero, cómo China genera y apertura el proceso económico de su país, ¿no? Eh, Cuál esto ha generado o que disminuya la pobreza en el país de China. Con respecto a este tema se hace una comparación con Estados Unidos, ya que en estos tiempos China es una potencia mundial que mayormente tecnología, tiene mayormente la tecnología, ¿no? Y otro que tiene que es Estados Unidos, que está relacionado con China. Ese sería el primer capítulo. Y el segundo capítulo dice China, la fiebre de capitalista, ¿no? Ya le había hablado el escritor, habla sobre el comunismo, capitalismo y el socialismo, habla sobre eso. Dice que no está relacionado con la política, que mayormente que está en la derecha e izquierda, ¿no? Pero para mí, mayormente siempre está relacionado a la política, siempre está metido ahí la política, ¿ya? En el segundo capítulo se trata como China venido creciendo, prosperando, y en esto produjo que un aumento de la construcción que tiene China, ¿no? En su país, provocando que varios arquitectos famosos se vayan a este país para poder hacer lo que no pueden en Estados Unidos, ¿no? Como poder utilizar la creatividad causando de la mano de obra cara y todos esto producido que genera una clase media y los ricos, ¿no? Mayormente. También habla sobre, a pesar de la economía, ¿no? Que tiene China, de este país los habitantes no cuentan como seguro médico y hace falta derecho de mejorar la economía de los países que están habitando con estos trabajadores, como por ejemplo jornada de trabajo de 12 horas, el trabajo útil no permite reclamo seriales. Esto causa que el objetivo de este país que genera en este momento una competitividad, el tercer punto de este capítulo se refiere el milagro de Irlanda, ¿no? Que está relacionado también. En este capítulo hace la comparación entre Irlanda y los latinos, ¿no? Latinoamérica. Mayormente los latinos hacen buenos bebedores, poetas, músicos, impuntuales, etcétera. Y también son por ser un país agrícola, ¿no? Pero ahora Irlanda es uno de los mejores lugares para vivir, ¿no? Y esto se dio una causa de un acuerdo social entre empresarios y obreros. También el ingreso de este país a
la Unión Europea, ¿no? Que tiene, que ayudó al crecimiento económico en el país. El tercer punto, o digo, el cuarto punto, que es la Nueva Europa. Habla, habla también sobre el crecimiento de Polonia, ¿no? Como dije anteriormente, el argentino habla sobre los países, de todos los países de Latinoamérica, europea, según él ha estado ahí y ha verificado cada país cómo fue creciendo, ¿no? Y reduciendo la pobreza. Eso se llama cómo administrar en cada país. En caso de Polonia, beneficiada por las inversiones que tuvo de la vieja Europa, donde las multinacionales trasladaron su fábrica a ese país, podría dar que Polonia saque América de Latinoamérica del mercado, ¿no? Europeo por la misma situación que se habla en este capítulo, ¿no? La mano de obra barata por lo que se ofrece en materia de investigación se estabiliza económicamente y buena y infraestructura. Como dije, en ese momento, ¿no? En el capítulo 5 dice que la falacia de George Washington Bush, ¿no? En ese capítulo, el presidente Bush de los discursos presenta planes con los países de América Latina, pero en la entrevista particular de todo es diferente, ¿no? Lo que dice, considera unos dejando de lado a otros, como podría ayudar o ayudar una económicamente a los países pobres, ¿no? Por ejemplo, un país pobre podría ser también, anteriormente Bolivia, en el año 2000, sí, Bolivia estaba uno de esos y aprovechado, ¿no? Pero tomando en cuenta, como siempre, ventaja a favor, a más a ello que los países solidarecen, como la inmigración ilegal, el tráfico de drogas, globalización que tiene, etcétera, ¿no? También hacen referencia a la ayuda que tiene por Estados Unidos, por medio de trato de libre comercio que tiene, ¿no? Ese sería el capítulo 5 de Cuenta China, ¿no? El capítulo 6 muestra el, el capítulo 6 muestra Argentina, el país de los mandazos, ¿no? Esto se refiere, muestra como el presidente Néstor Kirchner al poder como así como presidencia conservarlo su soberanía al mundo exterior, ¿no? Y mayormente y culpando a Estados Unidos, como siempre. También Bolivia culpó a Estados Unidos porque está metido con la derecha, ¿no? Pero esto está relacionado mayormente con política. Otro que es también Venezuela, ¿no? Que está metido en esto, culpa a Estados Unidos de lo que pasa en su país, ¿no? Que es pérdida de economía y ahora Venezuela está en un estado de pobreza, ¿no? De que su gente se están dispersando a otros países, ¿no? Y en el capítulo 7 dice Brasil, el coloso del sur. Brasil, ¿no? Se ha regido la cual al país tomado como el liderazgo en América del Sur también. Se hace referencia al presidente de este país, Lula, ¿no? Anteriormente, ¿no? De cómo el gobernador o el principio de la caracterización como un gobernador que habla sobre muchas veces hasta improvisar en los discursos que tiene la presidenta de Brasil, ¿no? Referencia a 3 metas que dice, ¿no? Que tenía como el presidente Lula, crear la Unión Sudamericana. 2,
que es Brasil ingresa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y 3 sería lograr la forma de la ALCA, como también se puede decir como la atribuye a Lula de que cómo poder aumentar las exportaciones del país, ¿no? Y 8 sería que es Venezuela, el proyecto narcisista, leninista. En Venezuela también pasó lo mismo. Bueno, Venezuela estaba progresando, de repente cayó, ¿no? Con la población. Ahora en este tiempo Venezuela está sufriendo una caída económica y culpa, ¿no? Anteriormente estaba Hugo Chávez. Así, ¿no? Como los ciudadanos querían deshacer en ese tiempo a Hugo Chávez, que estaba en el poder, eh, que querían sacarlo, ¿no? De la presidencia. En ese poder duró como 48 horas, y en ese provocando que el pueblo hiciera una revolución pidiendo que a Hugo Chávez se le saque de la presidencia, ¿no? Dejando a 19 muertos. También en este capítulo se comenta que Chávez es indisciplinado en gobernar y además no tiene el conocimiento de materia de financiera, finanza, o sea, como no tiene la idea de aclarar de cómo gobernar, ¿no? A eso se refería. O sea, lo que estaba gobernando mal y por eso salía que su país bajó y perdieron, ¿no? Y los dos capítulos que son es lo mismo, ¿no? Como el capítulo 9 en México es el país que se quedó dormido. Y el 10 América Latina en el siglo del conocimiento. Mayormente los mejores exportados productos que se produce en América Latina, como por ejemplo es que Holanda produce y exporta más flores que cualquier país, ¿no? Latinoamericano, en donde el país no tiene mucho sol y es un territorio pequeño. En cambio acá en esto lo contrario, que también de que se pueda mejorar en las universidades se encuentra en los Estados Unidos. Y tendríamos que tener una educación como invierten en la educación para los jóvenes y para las personas, ¿no? Pero mayormente de lo que yo he explicado de esto es que se habla que la política siempre está metido y relacionado con esto, ¿no? Aunque aunque el escritor, el escritor argentino dice lo contrario, ¿no? Que la política y la derecha, esto es un cuento chino, dice, ¿no? Que no está metido, pero para mí siempre la política siempre va a estar metido ahí. Esa es mi opinión, ¿no?